Continuamos con más información en esta mañana de la radio, actualización de la información que va llegando permanentemente. Volvemos a agradecer a las autoridades del municipio por brindar este informe detallado de la situación actual en Pehuajó, allí donde nos enteramos que surge un nuevo caso sospechoso de COVID-19 en nuestra ciudad. Para aclarar la situación vamos a tomar contacto y agradecemos la atención del secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor José Pichetto, que está en línea. José, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. ¿Cómo te va? Muy bien. José, en principio, y si bien hemos hablado y hemos aclarado en muchísimas oportunidades, ¿qué significa la existencia de un caso sospechoso de coronavirus? Sí, bueno, un caso sospechoso es un paciente que cumple todos los requisitos que adjunta el protocolo para coronavirus. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son distintos porque van cambiando. Como siempre hablamos de que estamos en un proceso dinámico, al principio el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que obviamente es el mismo que el de la provincia y que aplicamos en los municipios, era aquellos pacientes que tenían un cuadro respiratorio o que estaban con tos o fiebre y que a su vez venían del lugar de procedencia de un país con transmisibilidad. En su momento eran países europeos. Después cambió, también se agregó Estados Unidos, luego se agregó Chile y Brasil, y luego empezaron a aparecer unas nuevas medidas, nuevos signos de sintomatología del paciente, con cuadros digestivos, con náusea, con vómito, con cefalea, y ya no necesariamente que estén en contacto con personas que hayan venido desde el exterior, sino que empezaron a aparecer nuevas sintomatologías, incluso datos del laboratorio, como por ejemplo un paciente que ingresa a un instituto con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda de causa desconocida, con ejemplo una neumopatía, y que tenía ciertos parámetros de laboratorios como por ejemplo una frecuencia cardíaca mayor de 30, una saturación de oxígeno menor de 93, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ha hecho que se abrió mucho el abanico a la hora de tener casos sospechosos, como nos pasó acá en Pehuajó. Claro. El caso que tuvimos en el Hospital Juan Carlos Aramburú es un paciente que tiene criterios y que en lo personal no creo que sea un paciente portador de coronavirus, no obstante, al cumplir criterios se toma la muestra como corresponde. Ahora sucedió lo mismo con un paciente que ingresó a la Clínica del Oeste, es un paciente de 73 años, que por lo que hablé con el infectólogo que lo está atendiendo, cumplía parámetros de protocolo para la activación de protocolo para coronavirus. Bien. Esos son los dos casos que tenemos, Andrea. Bien. Los pacientes están bien, clínicamente se están compensados, el paciente que está en el Hospital Juan Carlos Aramburú está muy bien, y es un paciente conocido ya por el hospital, porque es un paciente con antecedentes de asma, y por lo que me transmitieron hoy, el paciente que está internado en la clínica es un paciente que tiene una fractura, pero que está clínicamente estable. Bien. De todas maneras, lo que hicimos en la Secretaría de Salud es articular políticas también con los centros privados, para que de esa manera todos tengamos la información correcta. Entonces, ¿qué sucede? La toma de muestras se hace, en este caso en la Clínica del Oeste, se la traslada al Hospital Juan Carlos Aramburú y el laboratorio nuestro es la que se encarga de la denuncia epidemiológica en región sanitaria y de mandar las muestras al lugar correspondiente. Bien. Principalmente, que existan casos sospechosos no significa que Pehuajó ya tenga coronavirus. Eso es importante porque hay mucha gente que por ahí no lo está entendiendo y se genera un pánico que no es necesario, tampoco es útil. No, bueno, está muy bien la aclaración que vos decís. Casos sospechosos son sospechosos. Claro. No obstante, como están en el protocolo, lo tenemos que denunciar porque es lo que corresponde. Nosotros, por eso a veces cuando he escuchado cosas de si se oculta información, lo que menos vamos a hacer es ocultar información, porque la realidad es que si hay algo que es importante en este momento es la información. Pero tenemos que aclarar cómo son las cosas para que la gente comprenda, que no se alarme, que no se asuste, pero que esté enterada. Vamos a sacar un comunicado de prensa diario para que sepa la gente lo que está sucediendo y de esa manera esté informada. Simplemente es eso. Caso sospechoso es eso, es sospechoso. Se hacen diferentes test para otros virus, como si es virus de influenza, virus respiratorios, SARS, etcétera, que bueno, después se determinará. De todas maneras,
en los pacientes que son sospechosos se hace una vigilancia epidemiológica a los que están en contacto con ese paciente, ¿no? Bien. José, por otra parte también, y es importante, lo decías recién un poco al pasar, pero hay muchas consultas que tienen que ver con la articulación del trabajo en salud. Desde el primer minuto la Secretaría ha mantenido reuniones con la clínica y con los sistemas de emergencias médicas de la ciudad. Se está trabajando en conjunto tanto la parte pública como la parte privada. Absolutamente. Sí, es lo que corresponde. Yo me he ocupado personalmente de ir a casi todas las instituciones privadas, a dar las charlas correspondientes para poder articular. En el caso de la clínica también lo hemos hecho con los directivos. La idea es esa, la idea es trabajar en conjunto. Acá no es momento para estar discutiendo pavadas. Totalmente. Nosotros tenemos la obligación, como profesionales de la salud, tratar de dar una cobertura a todos los pehuajenses. Lo hemos hecho en todos los partidos también, en Francisco Madero, en Mones Casón, en Juan José Paso, lo hicimos con las empresas de emergencia, hemos articulado las cosas como para que todos los profesionales podamos trabajar bien, que no nos falten insumos, que no nos falte nada, y si tenemos que compartir cosas lo haremos en el momento que corresponda. Bien. Por otra parte, también lo mencionabas y es importante, nosotros nos pusimos a disposición, así nos convocaron las autoridades para brindar la información permanente, porque es importante tener en cuenta la dimensión de la situación en el minuto a minuto. Parte de prensa es oficial siempre, digamos, lo que compartimos los medios es lo que surge desde la Secretaría de Salud o desde los ámbitos que corresponden. Digo, hay mucha gente que nos dice, pero si informan un caso sospechoso generan miedo en la sociedad. Es importante que esto se sepa y se está haciendo a nivel nacional. Yo soy claro en eso. Acá no solamente hablamos de una pandemia, sino también hablamos de una infodemia. ¿Cómo es la información? La información tiene que ser real, tiene que ser clara, a veces puede ser cruda, y yo entiendo, pero es la información que hay que dar, o sea, hay que ser claro en esto. Lo que sí tenemos que dejar a la población tranquila, porque ya la población demasiado miedo tiene, está muy asustada, estamos en un mundo de las comunicaciones donde nos llegan a todo WhatsApp de videos de todos los hospitales del mundo, y la gente obviamente está muy preocupada. Lo que tiene que saber la ciudadanía de Peojó, que todos nosotros los que estamos en el sector de salud, que esto está encabezado por el intendente y por mí en este caso, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario como para que no nos falte nada. También, si me permitís, porque yo escucho que todo el mundo quiere comprar respiradores, también tenemos que aclarar una cosa. Los hospitales, no el hospital de Peojó, los hospitales, las clínicas tienen una capacidad operativa determinada. No es una cuestión de cuántos respiradores tenemos, porque los respiradores no se manejan solos. Los respiradores necesitan recurso humano especializado para el manejo de pacientes complejos. El hospital está muy bien, yo creo que estamos muy bien, pero tenemos capacidad operativa determinada. Entonces, a veces hemos hablado con mucha gente que con muy buena voluntad y muchas ganas trata de donar cosas. Estamos tratando con la municipalidad de hacer de que se vuelque el dinero que lo quieran volcar a la municipalidad y nosotros ir diciéndole qué cosas vamos a ir comprando. Porque todos los hospitales del mundo tienen una cierta capacidad operativa y tienen un cierto recurso humano. Por lo tanto, hay que ser cautos con eso y yo lo quiero dejar claro. La única manera que tenemos los efectores de salud de dar respuesta es si la gente cumple la cuarentena. Si la gente cumple la cuarentena y hace el aislamiento social correspondiente, nos va a permitir a los profesionales de salud que el sistema no se sature. Y para eso trabajamos. La realidad es esa. Nosotros en Argentina tenemos una oportunidad histórica porque estamos viendo lo que está sucediendo en otros países y gracias a Dios hemos tenido un presidente que ha tomado determinaciones que son crudas, pero que la verdad son muy dignas de destacar. Yo al menos desde la Secretaría de Salud, como profesional de salud, estoy muy orgulloso, pero necesitamos que todos nosotros pongamos nuestra cotita de arena. Sí, no es solamente la decisión de las autoridades, sino la obediencia necesaria de toda la comunidad. Cada uno de nosotros tiene su aporte en el no solo tomar las medidas necesarias por parte de las autoridades, sino cumplirlas por parte de la sociedad. Sí, tal cual. Bueno, pero también, Andrea, ha habido
presidentes de países vecinos que no han tomado para nada. No, por eso digo, somos un conjunto, realmente en esta somos un conjunto enorme de todos y cada uno de los que integramos el país. Absolutamente. Cada uno con la responsabilidad que le cabe, pero todos tenemos una cuota de responsabilidad. Sí, seguro, seguro. No hay mejor respirador que el aislamiento social, digo yo. Totalmente. Si nosotros no salimos de nuestras casas, si nos cuidamos, no vamos a necesitar un respirador. Tenemos que quedarnos en nuestra casa y respetar las normas de bioseguridad que todos los profesionales estamos todos los días hablando. Nosotros estamos articulando política con medio ambiente para que se comience a trabajar sobre un manejo de bioseguridad en los hipermercados, en todos los supermercados, en las despensas. Bueno, vamos a trabajar mucho sobre eso porque creemos que ahí está el secreto de esto. Obviamente, como siempre lo digo, estamos aprendiendo del coronavirus. Claro. Hay muchas cosas que van a ir cambiando, quizás cosas que decimos hoy y no van a ser reales después, pero tenemos la oportunidad en Argentina de defendernos. Nosotros estamos en una comunidad más pequeña, creo que lo que va a ser muy complejo es sostener el conurbano y ahí es donde es muy difícil que se haga el aislamiento social, pero nosotros en Peujó, yo estoy trabajando codo a codo con la policía y la verdad que a veces me parece increíble las cosas que estamos viendo. Sí. Pero bueno, yo apelo a la solidaridad y a la responsabilidad individual de todos los pehuajenses. Creo que si nos quieren ayudar a los médicos, nosotros estamos dispuestos a estar las 24 horas dentro del hospital si es necesario, eso está claro. Nosotros estamos para eso, ahora lo que necesitamos es el apoyo de la gente. De nada nos sirve tener 10 respiradores si nos entran 20 pacientes. Claro. Entonces necesitamos la colaboración de todos. Bueno, de hecho decíamos hoy temprano que más allá de estas campañas que se están haciendo para aplaudir al personal de salud, el mejor aplauso que podemos dar es cuidarnos, porque si nos terminan internando es un cachetazo para el sistema completo de salud. Sí, porque a ver, nosotros tenemos escenarios, yo he tratado con un gran equipo que tengo de trabajo, que la verdad que yo con el personal de salud no tengo más que agradecimiento, verlos cómo están trabajando, todos los profesionales y los no profesionales. Porque también las mucamas son importantes en este momento. Totalmente. Las enfermeras son importantes, los camilleros son importantes, los técnicos son importantes. A todos los hemos preparado ya de cómo tienen que trabajar. No te olvides, Andrea, que el personal de más contagiosidad es el personal de salud. La cantidad de profesionales que están falleciendo en los países donde el sistema ha sido colapsado es enorme. Entonces nosotros tenemos que preparar todo eso. ¿Cómo llega uno a la casa? Porque nosotros terminamos volviendo a nuestras casas. Y si volvemos a nuestras casas tenemos que ver cuál es la medida de bioseguridad que tenemos. Entonces, debido a todo eso, eso requiere una preparación. Gracias a Dios tuvimos tiempo para hacerlo. Hoy todo el sistema está preparado. Ahora necesitamos que cada uno de los pehuajenses tengamos la responsabilidad que nos corresponde, que es nada más ni nada menos que el aislamiento social. Bien, nos estaban consultando y hablando un poco de las donaciones y de lo que el hospital necesita. Se había comenzado a lanzar desde la cooperadora del hospital una campaña de donaciones para que la gente pueda colaborar en la compra de insumos de la pandemia y finalmente no prosperó la campaña. ¿Se está coordinando de otra manera? Toda la gente que quiera donar cosas al hospital lo tiene que hacer a través de la municipalidad y nosotros le vamos a decir específicamente qué es lo que necesitamos. Bien. Porque si no, a veces se compran cosas que no son necesarias. Entonces, en la medida que vayamos necesitando, bueno, necesitamos un ejemplo, Andrea. Camisoline, diremos, bueno, ese dinero va a ir para Camisoline, queremos los Camisolines, y así sucesivamente. Me parece que es la forma más correcta de ir ordenando un poco todo eso, porque la verdad que la gente ha tenido una solidaridad importante. Sí, como siempre. Muchísima gente quiere donar, pero bueno, en principio es lo que hablamos con el intendente municipal para coordinar de cómo se tiene que hacer en forma ordenada. Bien, bien. Hoy y a este momento, ¿el hospital está necesitando algún tipo de colaboración? No, en este momento no, Andrea, pero todavía no tenemos pacientes. Claro, sí, seguro. Nosotros hemos hecho una compra importante sobre materiales descartables, sobre todos los insumos que son necesarios para esto. No sé si vos lo habrás visto, yo en prensa lo comunicó. Sí. Es una compra importante
Y bueno, veremos, Andrea. En esto no hay muchas cosas escritas porque es la primera vez que nos pasa. Sí, es que tenemos, entonces, todos estamos aprendiendo en el día a día, en el minuto a minuto, sí, porque es algo totalmente nuevo a nivel mundial. No tenemos muchos ejemplos y los ejemplos que tenemos también son muy inmediatos. Es bastante difícil coordinar. Tal cual. Es una Nosotros tarea enorme. nos manejamos muchas veces, tenemos amigos en Europa, tenemos gente conocida en otro lado y preguntamos, y bueno, de acuerdo a eso, porque a ver, por ejemplo, ¿qué cantidad de ropa, camisolines, guante, cofia, se utiliza por cada paciente? Claro. Entonces también tenemos que educar al personal de salud para el buen uso de todos esos materiales. Entonces, en base a eso hemos hecho el pedido. Después, bueno, veremos cómo se suscitan las cosas y por supuesto que si vayamos necesitando lo vamos a comunicar. Bien. José, aprovecho este contacto porque hoy y hace algunos minutos nada más se lanzó la campaña de vacunación 2020 y por supuesto toda la gente también está tratando de acceder. ¿Se va a hacer de manera domiciliaria? ¿Ya está habilitada la inscripción en las salas? Sí, está bien, está muy buena tu pregunta. Lo que nosotros necesitamos es que la gente, las mayores de 64 años de edad y los que tienen factores de riesgo, entiendan que esta política que implementamos la hacemos meramente como consecuencia de evitar el traslado de los pacientes mayores y los pacientes de riesgo a las instituciones. Es decir, lo que vamos a hacer, vamos a vacunar a todos los pacientes en su domicilio, pero en forma ordenada. Claro. Para eso, como se hace todos los años, en principio las vacunas que van llegando es para el personal de salud y personal esencial. Luego se comienza a vacunar las personas mayores de 64 años de edad y con los que tienen factores de riesgo, que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo no se olviden que tienen que tener la receta. Claro. La receta me es suficiente si el médico se lo hace por WhatsApp. Ajá, bien. Y no necesariamente la tiene que tener por escrito porque precisamente lo que necesitamos es que no se trasladen. Obviamente que llame al centro referencial, al CAPS o a la salita más cercana que tiene, ahí le van a anotar el domicilio y en la medida que venga llegando la vacuna, nos vamos a comunicar con ellos, vamos a ir a su domicilio y los vamos a vacunar. Bien. Una consulta que surgió justamente, ni bien publicábamos esta información, aquellos vecinos que están cerca del hospital y que habitualmente se vacunaban en el hospital, ¿se inscriben en el hospital o de todas maneras tienen que optar por una sala para inscribirse? No, también en el hospital, Bien. Nosotros vamos a articular entre hospital y los CAPS, porque si tenemos un centro de atención primaria que tiene poca gente para vacunar y otro tiene mucho, de todas maneras va a haber una comunicación entre todos nosotros. Lo que le pedimos a la gente es paciencia. Claro. Porque ahora todo el mundo... No nos olvidemos una cosa, cuando son las campañas habituales de vacunación antigripal, hay un promedio de vacunación de entre un 50 y un 60% de gente. Ahora se va a querer vacunar el 100% porque la gente tiene miedo, claro. Y vemos que hay una demanda importante. Lo vamos a hacer, no vamos a tener problemas, pero necesitamos que la gente entienda y que sea paciente, que cuando lleguen las vacunas las vamos a ir dando según la cantidad de habitantes por centro de atención primaria. Y también, si bien es una obviedad, pero tal vez hay gente que todavía no lo interpreta, la vacuna antigripal que se coloca no es protección contra el coronavirus. Absolutamente. La vacuna antigripal es contra la cepa de los virus de la gripe del país del norte, que es lo que nos llegan todos los años. Nada tiene que ver con coronavirus. No obstante, digamos que un paciente se interne con coronavirus, que tenga la vacuna antigripal es importante para el paciente, por supuesto, porque ya tiene otras comorbilidades del paciente. Es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, es un paciente añoso. Obviamente que es importante, pero la vacuna antigripal es para la gripe. Bien. José, agradecida totalmente por este contacto. Sabemos de la tarea que están llevando adelante todos en este momento, los que están, como decimos nosotros, un poco en la trinchera. En primer lugar, el personal de salud. En tu nombre, hacerle llegar el agradecimiento a todo el personal de salud público y privado de todos los sectores que actúan para la atención nuestra, como decías, desde el personal auxiliar, las enfermeras, los médicos y demás. En nombre de toda la comunidad de Pehuajó, por supuesto, estamos en sus manos. Nos ponemos a disposición como al principio, mantenemos el contacto permanente y cualquier novedad, la radio queda abierta. Bárbaro, Andrea. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Bueno, el doctor José Pichetto, la información completa. Es importante estar informado y saber que es necesario conocer cuál es la situación al día de hoy. Hoy hay 2 casos sospechosos de coronavirus en Pehuajó. No significa más que eso, que presentaron los síntomas que indica el protocolo para comenzar a accionar en consecuencia. Se envían las pruebas y recién con el resultado del laboratorio se va a saber si son casos confirmados o descartados. Hasta el momento son 2 casos sospechosos, un paciente del hospital y un paciente de la Clínica del Oeste. Se está trabajando en conjunto porque hay muchas críticas respecto de quiénes están y quiénes no en esta emergencia. Desde el primer momento, la Secretaría de Salud tomó contacto con las autoridades de la clínica y las autoridades de los servicios de emergencias médicas con los que cuenta Pehuajó para trabajar de manera conjunta. Si el hospital necesita colaboración, la va a solicitar para que la población pueda ayudar. Ha sido mucha la gente que se ofreció a colaborar, pero no es necesario abarrotarse de colaboraciones que por ahí no pueden llegar a servir. Es importante mantener la calma en este sentido. Y por otra parte, están habilitadas todas las salas ya para recibir la inscripción de los pacientes de riesgo. Esto tiene que ver con vacunación antigripal, es otra cosa, pero con paciencia vayan comunicándose. Aquellos que viven cerca del hospital se pueden comunicar al hospital y de esta manera poder anotarse para que el personal de salud llegue hasta sus casas. No vayan a las salas, no vayan al hospital, tengan paciencia, se está coordinando toda la actividad.